En la cima de una colina solitaria, oculta entre árboles viejos y enredaderas que parecían crecer hacia ella con desesperación, se encontraba una casa antigua y desgastada por el tiempo. A simple vista, no había nada especialmente extraño en ella. Paredes agrietadas, ventanas rotas y un techo que luchaba por mantenerse en pie. Pero quienes pasaban cerca juraban sentir algo peculiar. La casa respiraba. No era un sonido del viento ni un simple crujir de madera. Era algo más profundo, como si la casa inhalara y exhalara con vida propia. Nadie en el pueblo cercano se atrevía a acercarse, ni siquiera de día. Las historias sobre la casa circulaban desde hacía generaciones, contadas en susurros en las noches más frías. Se decía que aquellos que cruzaban la puerta nunca salían iguales, y algunos, simplemente, nunca salían. Nadie podía explicar lo que ocurría allí, pero todos coincidían en algo. La casa te miraba. Esa mañana, Elías, un joven periodista con más curiosidad que miedo, decidió desafiar la leyenda. Había escuchado las historias toda su vida y estaba convencido de que eran exageraciones para asustar a los niños. Solo una casa vieja, pensaba, mientras subía por el sendero cubierto de hojas. Cargaba una cámara, una linterna y un cuaderno donde planeaba documentar todo. Al llegar, la casa parecía incluso más ruinosa de lo que imaginaba. La pintura desgastada se caía en escamas y la puerta principal, aunque cerrada, parecía invitarlo a entrar. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. Respiró hondo y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido lento y prolongado, como si la casa misma estuviera despertando. El aire en el interior era pesado, cargado de polvo y un olor a humedad antigua. La luz que entraba desde afuera apenas lograba iluminar las habitaciones, donde los muebles estaban cubiertos con sábanas desgastadas. Elías sacó su linterna y comenzó a explorar. A cada paso sentía algo extraño. El silencio no era completo. Entre sus movimientos y el crujir del suelo había un sonido constante, sutil pero inconfundible. Un leve susurro, como un aliento que llenaba cada rincón de la casa. Inhalar, exhalar, debe ser el viento, se dijo en voz alta, aunque no sonaba convencido. Apuntó con la linterna hacia una escalera que llevaba al segundo piso. El haz de luz iluminó una mancha oscura en la pared, como si algo se hubiera filtrado a través de ella. Subió lentamente, cada peldaño protestando bajo su peso. Al llegar arriba, encontró un pasillo largo con varias puertas cerradas. Una de ellas estaba entreabierta. De su interior provenía un susurro más fuerte, como si alguien estuviera al otro lado, respirando con dificultad. Elías avanzó con cautela, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Empujó la puerta suavemente y entró. Era una habitación vacía, con una ventana rota que dejaba entrar una corriente de aire helado. Pero no había nadie allí. Justo cuando iba a retroceder, la puerta detrás de él se cerró de golpe. Elías giró bruscamente, su linterna temblando en su mano. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque la única respuesta fue el eco de su propia voz. Entonces lo escuchó. La respiración, más fuerte, más cerca. No era el viento. Venía de las paredes, del suelo, del techo, como si la casa misma estuviera viva y él fuera una presencia no deseada. De repente, las paredes comenzaron a moverse lentamente, expandiéndose y contrayéndose, como si estuvieran respirando. Elías retrocedió hasta el centro de la habitación, su mente intentando encontrar una explicación lógica, pero no la había. La habitación estaba viva. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero el ritmo de la casa se aceleraba, la respiración volviéndose más rápida, más ansiosa. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, estirándose
como si intentaran alcanzarlo. Elías corrió hacia la puerta, tirando del picaporte con todas sus fuerzas, pero no cedía. «¡Déjame salir!», gritó, golpeando la madera con desesperación. La respiración se volvió un rugido, llenando sus oídos, su mente, hasta que el aire mismo parecía desaparecer. Sintió cómo el suelo vibraba bajo sus pies y las paredes comenzaban a cerrarse, cada vez más cerca. En un último intento, Elías lanzó su cuerpo contra la puerta y esta vez cedió, arrojándolo al pasillo. Se levantó rápidamente y corrió hacia las escaleras sin mirar atrás. La casa parecía temblar, como si estuviera furiosa por su escape. Bajó los escalones de dos en dos, sintiendo que algo lo seguía, algo que no podía ver, pero podía sentir. Al llegar a la puerta principal, la empujó con todas sus fuerzas y salió corriendo hacia la colina, sin detenerse ni mirar atrás hasta que estuvo lo suficientemente lejos. Solo entonces se giró. La casa estaba quieta, oscura, pero las ventanas, rotas y sucias, parecían mirarlo fijamente. La respiración había cesado, pero el silencio era aún más inquietante. Elías se quedó allí, temblando, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. Sabía que nadie le creería si contaba lo que había vivido, pero una cosa era segura. La casa no era solo una estructura de madera y piedra, era algo más, algo que lo había dejado ir, por ahora. Respirando con dificultad, Elías comenzó a caminar de regreso al pueblo, pero mientras descendía la colina, un último pensamiento lo atormentó. ¿Y si la casa sigue respirando y algún día decide llamarlo de vuelta? Detrás de él, en la cima de la colina, la casa permanecía en silencio, pero en su interior, en lo más profundo de sus paredes, un leve sonido comenzó de nuevo. Inhalar, exhalar. Esa noche, Elías regresó a su apartamento en el pueblo, con la ropa cubierta de polvo y el cuerpo temblando por lo que había vivido. Apenas cerró la puerta detrás de él, dejó caer su mochila y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. La casa seguía en su mente, como una sombra imposible de borrar. El sonido, la respiración, no podía olvidarlo. Encendió su computadora y comenzó a escribir todo lo que había visto, tratando de encontrar consuelo en ponerlo en palabras. Cada frase que escribía hacía que su pecho se sintiera más pesado, como si la casa siguiera respirando a través de él. Las paredes respiraban, escribió, sus dedos temblando sobre el teclado. Me sentí observado, atrapado. La casa estaba viva. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era un sonido sutil, bajo, pero inconfundible. Un susurro, seguido de algo que se parecía demasiado a una respiración dentro de su apartamento. Elías se quedó helado. Apagó la computadora y escuchó con atención. El silencio era total, pero había algo en el aire, una sensación de opresión, como si la habitación misma estuviera mirándolo. No, no puede ser, murmuró, levantándose lentamente. Caminó por su pequeño apartamento, encendiendo cada luz mientras revisaba cada rincón, el baño, la cocina, el armario. Nada, estaba solo. Pero cuando volvió al escritorio, la pantalla de su computadora estaba encendida de nuevo, aunque él no la había tocado. En la pantalla había una frase escrita, como si alguien más la hubiera tecleado. Tú me trajiste contigo. Elías sintió un frío recorrerle la espalda. Retrocedió, tropezando con la silla. «No, esto no es posible», gritó, pero el sonido de su propia voz se sintió insignificante. Las paredes del apartamento comenzaron a crujir suavemente, como si respondieran a sus palabras. El sonido era casi imperceptible al principio, pero poco a poco se volvió claro. Un susurro bajo, seguido de ese ritmo que nunca olvidaría. Inhalar,
exhalar. Elías se tapó los oídos, intentando bloquear el sonido, pero no servía de nada. Estaba por todas partes, en las paredes, en el suelo, en el aire mismo. Sintió el peso familiar de la opresión en su pecho, como si la casa antigua lo hubiera seguido y estuviera reclamándolo. «¡Déjame en paz!», gritó, corriendo hacia la puerta de salida. La abrió de golpe, pero al hacerlo, se quedó paralizado. El pasillo de su edificio no estaba allí. En su lugar, veía las escaleras de madera desgastada de la casa que respira. Reconoció el papel tapiz agrietado, el aire pesado y húmedo, y el sonido, ahora tan fuerte que parecía envolverlo por completo. Inhalar, exhalar, retrocedió, cerrando la puerta de un golpe, su mente en pánico. Esto no está pasando, esto no está pasando. Pero cuando se giró, las paredes de su apartamento ya no eran las mismas. Eran las paredes de la casa. Manchas oscuras comenzaban a extenderse, como si la casa estuviera absorbiéndolo. Elías cayó de rodillas, sin fuerzas para seguir luchando. Lo entendió entonces. Nunca había salido realmente de la casa. Había creído escapar, pero la casa se lo había llevado consigo, como una semilla que germina en el lugar menos esperado. Las luces parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, Elías pudo sentirlo. La casa respiraba a través de él. Su último pensamiento, antes de que todo se volviera silencio, fue una certeza aterradora. La casa siempre deja entrar, pero nunca deja salir. Y entonces, en la quietud de la noche, la respiración continuó. Inhalar, exhalar. Días después, los vecinos del edificio notaron la ausencia de Elías. Su apartamento permanecía en silencio, las luces apagadas, y nadie respondía cuando llamaban a su puerta. El casero, cansado de las quejas, decidió entrar. La puerta no estaba cerrada con llave, lo cual era extraño, y al abrirla, un olor pesado y húmedo lo golpeó de inmediato, como si el aire no se hubiera movido en semanas. Al entrar, el casero sintió algo peculiar, un frío denso, distinto al del invierno. Revisó la sala, donde todo parecía en orden, la computadora abierta, el cuaderno de notas sobre la mesa y la silla caída de lado, como si alguien hubiera salido con prisa. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber hasta sus propios pasos. Elías llamó con nerviosismo, aunque sabía que no habría respuesta. Caminó hacia la habitación, donde la cama estaba intacta, como si nadie hubiera dormido en ella. Pero algo llamó su atención en la pared opuesta, una marca oscura, extraña, que parecía crecer lentamente, como si la pintura se estuviera descomponiendo. Al acercarse, notó algo aún más perturbador. La pared respiraba. Era sutil, pero claro, se expandía y contraía, como si el apartamento tuviera vida propia. Retrocedió de golpe, su corazón martilleando en el pecho. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un susurro bajo y constante, acompañado de ese ritmo familiar y escalofriante. Inhalar, exhalar. El casero miró a su alrededor con terror creciente. Las paredes del apartamento comenzaron a crujir suavemente, como si algo estuviera despertando, algo grande, algo antiguo. El susurro se volvió más fuerte, llenando cada rincón de la habitación. Asustado, corrió hacia la puerta, pero al abrirla, lo único que vio fue una escalera de madera que descendía lentamente hacia una oscuridad infinita. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando comprendió lo que estaba viendo. No era el pasillo del edificio, era la casa que respira. El aire se volvió más pesado y sintió como algo invisible lo envolvía, jalándolo hacia esa oscuridad. «No, esto no es posible», gritó, tratando de cerrar la puerta, pero sus manos temblaban y su fuerza no era suficiente. De repente,
Un sonido más fuerte retumbó detrás de él, un rugido profundo que hizo temblar el suelo. Giró apenas lo suficiente para ver las sombras alargarse y moverse sobre las paredes, retorciéndose como si fueran seres vivos. La respiración era ahora un grito, el latido de un monstruo que finalmente había despertado. El casero no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta se cerró de golpe y el apartamento quedó en silencio. Días después, la policía llegó al edificio tras recibir reportes de desapariciones y ruidos extraños. Cuando forzaron la puerta del apartamento de Elías, lo encontraron vacío. La habitación estaba limpia, el aire estancado, y no había rastro del casero ni del periodista. Pero algo llamó la atención de uno de los oficiales. Una pequeña mancha oscura en la pared que parecía respirar. Nadie pudo explicar lo que había ocurrido. El apartamento fue clausurado, pero los rumores comenzaron a correr entre los vecinos. Por las noches, algunos decían escuchar susurros suaves y constantes, como si el edificio entero estuviera respirando. La leyenda de la casa que respira no había terminado. Solo había encontrado un nuevo hogar. Inhalar, exhalar. El apartamento quedó sellado, pero el edificio nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos evitaban pasar por el pasillo donde estaba la puerta cerrada, y los más valientes, aquellos que se acercaban, juraban escuchar un ruido débil y constante desde dentro. Un sonido que no podían ignorar. Inhalar, exhalar. Con el tiempo, el edificio comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Las paredes agrietadas, los techos que goteaban y un aire húmedo y pesado que parecía envolver cada rincón. Los inquilinos se marcharon uno a uno, dejando el edificio vacío, hasta que solo quedó en pie como una ruina silenciosa en medio de la ciudad. Una noche, un grupo de exploradores urbanos, atraídos por los rumores, decidieron entrar al edificio abandonado. Armados con linternas y cámaras, subieron las escaleras con risas nerviosas, deteniéndose frente a la puerta clausurada. La madera vieja estaba astillada, como si alguien o algo hubiera intentado salir desde el interior. Uno de ellos, el más osado, tocó la superficie de la puerta con cautela. Al hacerlo, la madera pareció estremecerse bajo sus dedos. ¿Sintieron eso?, preguntó, retrocediendo. Pero antes de que pudieran responder, un sonido llenó el pasillo. El crujido de las paredes y el susurro familiar. Inhalar, exhalar. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso, imposible de respirar, y las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, estirándose hacia ellos como brazos invisibles. «Tenemos que salir de aquí», gritó uno de ellos. Pero cuando giraron para correr, la salida ya no estaba. El pasillo se alargaba interminablemente, y en cada dirección solo había oscuridad. La respiración retumbaba más fuerte, más cerca, como si el edificio entero estuviera vivo y reclamándolos. Uno a uno, las linternas se apagaron. En la oscuridad, el único sonido que quedó fue el de sus gritos, ahogados por el rugido de las paredes que se cerraban. Finalmente, todo quedó en silencio. Desde afuera, nadie notó nada extraño aquella noche. Pero al amanecer, el edificio había cambiado. Las ventanas estaban rotas, las paredes más derruidas, y un nuevo rumor comenzó a circular entre los curiosos que se acercaban. «Si te quedas en silencio», decían algunos, «puedes escuchar cómo respira». El Hotel Blackwood había estado en pie desde hacía más de un siglo, una reliquia de tiempos mejores, con pasillos oscuros y una atmósfera que parecía cargar el peso de innumerables historias. Durante años, los huéspedes habían ido y venido,
pero uno de sus secretos permanecía intacto. La habitación 13. No estaba en ninguna lista de reservas ni en el mapa del hotel. La puerta, al final de un pasillo solitario, estaba cerrada con llave y cubierta de polvo, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Pero los trabajadores del hotel sabían la verdad. Nadie entraba en la habitación 13 y nadie hablaba de ella. La noche era fría y lluviosa cuando David, un viajero agotado, llegó al hotel. La recepcionista, una mujer mayor con una mirada nerviosa, hojeó rápidamente el libro de reservas. «Lo siento, señor. Estamos llenos esta noche», dijo, con voz apenada. «¿Llenos? Pero el estacionamiento está vacío», respondió David, frunciendo el ceño. La mujer dudó. Miró de reojo hacia el pasillo y luego al llavero detrás de ella. Había una sola llave que no debería tocar, pero la lluvia y el agotamiento de David parecían convencerla. Finalmente, con un suspiro tembloroso, tomó la llave polvorienta. «Puede quedarse en la habitación 13, pero escuche bien. No salga después de la medianoche. No abra la puerta si escucha algo afuera y, sobre todo, no apague la luz». David arqueó una ceja, entre divertido e irritado. «¿Es una broma?» «No lo es», respondió ella, entregándole la llave. «Solo siga mis instrucciones». La habitación 13 era pequeña, con muebles antiguos y una lámpara de escritorio cuya luz parpadeaba débilmente. El aire era pesado, como si nadie hubiera respirado allí en años. David dejó caer su mochila y se arrojó en la cama, ignorando el crujido del colchón. «Qué tonterías», pensó. «Seguro es un truco para asustar a los clientes». La lluvia golpeaba con fuerza la ventana y el viento silbaba a través de alguna grieta. David encendió su computadora portátil y comenzó a trabajar, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. Pero con cada minuto, el silencio en la habitación se hacía más opresivo, como si algo invisible estuviera observándolo. Poco después, un ruido suave lo sobresaltó. Era un golpe, como si alguien tocara suavemente la puerta. David miró hacia el reloj. 12:01 de la mañana. Recordó las palabras de la recepcionista y sintió un escalofrío. «Debe ser el viento», murmuró. Pero entonces el golpe volvió, esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo silencio. David se levantó con cautela y miró por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Al girarse para regresar a la cama, notó algo extraño. La sombra de alguien estaba proyectada en el suelo desde el exterior de la puerta. Una sombra humana, estática e inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Respiró hondo y se obligó a ignorarla, volviendo a su escritorio. «No apagues la luz», se recordó, pero el cansancio era demasiado. Sin darse cuenta, se quedó dormido sobre sus brazos. Un ruido lo despertó de golpe. Era un susurro, bajo y arrastrado, proveniente de la esquina de la habitación. David abrió los ojos y la lámpara de la mesa seguía encendida, pero la luz era más débil, como si algo estuviera drenándola. Levantó la mirada hacia la esquina y vio una sombra. No había nada que pudiera proyectarla, pero estaba ahí, alta, delgada, con bordes temblorosos, como si se moviera aunque permaneciera estática. Intentó levantarse, pero el aire era denso, como si algo lo empujara hacia abajo. La sombra comenzó a avanzar lentamente por la pared, deslizándose como un líquido oscuro, acercándose cada vez más a la cama. «No, esto no puede estar pasando», gritó David, tomando la lámpara y sacudiéndola como si pudiera expulsar a la sombra. La luz parpadeó una última vez y se apagó por completo. El cuarto quedó sumido en la oscuridad. David respiró con dificultad, su cuerpo paralizado. Podía sentir el peso de algo acercándose,
aunque no podía verlo. Entonces, escuchó un sonido justo al lado de su oído, un susurro que no entendía, pero que parecía reírse de su miedo. Algo frío tocó su brazo, y en ese instante, David sintió que el vacío mismo lo envolvía. A la mañana siguiente, la recepcionista subió con 2 empleados. La puerta de la habitación 13 estaba abierta de par en par, y el aire que salía de ella era gélido. El cuarto estaba vacío, excepto por la lámpara caída en el suelo y la computadora de David, aún encendida. Uno de los empleados tragó saliva. «¿Otra vez?», murmuró. La recepcionista asintió con el rostro pálido y la mirada baja. Cerró la puerta suavemente, girando la llave hasta que hizo clic. Esa noche, un huésped nuevo preguntó por qué el hotel no tenía una habitación 13. «¿Habitación 13?», respondió la recepcionista con una sonrisa ensayada. «Eso es solo un mito. Aquí no existe tal cosa, pero en el fondo del pasillo, tras la última puerta cerrada, una sombra se movía lentamente en la oscuridad, esperando al siguiente que ignorara las advertencias. Y si uno escuchaba con atención, entre el silencio del hotel, podía oírlo. Toc, toc, toc. Esa noche, mientras el hotel Blackwood se sumía en un silencio profundo, algo comenzó a moverse en la oscuridad. En el pasillo donde terminaba la numeración de las habitaciones, la puerta marcada con un 13, ahora oculta bajo capas de polvo y olvido, vibró ligeramente, como si alguien desde adentro empujara suavemente. En la recepción, la recepcionista permanecía sentada, mirando el reloj de pared con impaciencia. Eran las 11:59 de la noche. Su mirada se desvió hacia la llave de la habitación 13, guardada en el cajón inferior, donde siempre parecía estar más fría al tacto. Tomó una respiración profunda, intentando calmar el miedo creciente que la noche siempre le traía. De repente, las luces del vestíbulo parpadearon, primero una, luego otra, hasta que todas se apagaron por un breve instante. Cuando regresaron, un golpe suave resonó desde el fondo del pasillo. Toc, toc, toc. La recepcionista se puso de pie de un salto, sus manos temblando. Lo había escuchado demasiadas veces en el pasado, pero nunca lograba acostumbrarse. Miró hacia el oscuro corredor y, aunque no podía ver nada, sintió que algo la observaba de vuelta. «Quédese tranquila, Marta, solo el viento», murmuró para sí misma, pero su voz sonaba vacía, como si ni ella misma creyera sus palabras. A la misma hora, en el pueblo cercano, algunos lugareños aún recordaban las historias. Hablaban de huéspedes desaparecidos, de puertas que nunca deberían abrirse y de sombras que no necesitan luz para existir. Pero nadie las tomaba en serio, porque el miedo al Hotel Blackwood solo existía en los murmullos, nunca en los hechos. Sin embargo, esa noche fue diferente. A las 12:03 de la mañana, el guardia de seguridad revisaba las cámaras de vigilancia cuando notó algo inquietante. La imagen del pasillo que llevaba a la habitación 13 comenzó a distorsionarse. La pantalla tembló y se volvió borrosa, y de entre las sombras del pasillo emergió una silueta oscura. No tenía forma humana exacta, pero se movía con un propósito, lenta y silenciosa. El guardia frotó sus ojos, pensando que era un fallo en el sistema, hasta que vio algo más. La puerta de la habitación 13 se abrió sola. La cámara se apagó. En recepción, la recepcionista sintió un cambio en el aire. Un frío denso, pesado. Recorrió el lugar como si algo invisible acabara de entrar al vestíbulo. Se quedó petrificada cuando escuchó pasos suaves que provenían del pasillo. «No puede ser», susurró, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Las luces parpadearon de nuevo, y cuando finalmente se apagaron por completo, Marta escuchó un sonido justo frente a ella. Toc, toc, toc.
No pudo gritar, no pudo moverse. Cuando las luces volvieron, la recepción estaba vacía. El reloj marcaba 12:13 de la noche. La silla de la recepcionista aún se balanceaba lentamente, y la llave de la habitación 13 ya no estaba en el cajón. A la mañana siguiente, el gerente del hotel llegó temprano y encontró todo en orden, o casi todo. La recepción estaba silenciosa, pero la llave de la habitación 13 había reaparecido, ahora sobre el mostrador, cubierta de polvo. Nadie volvió a ver a Marta. Los rumores continuaron. Las sombras en la habitación 13 seguían esperando, arrastrando a cualquiera que cruzara el umbral. Nadie sabía qué había dentro realmente, pero todos coincidían en algo. Las sombras no olvidan. Las sombras no perdonan. Y en el silencio más profundo de la noche, si alguien escuchaba con atención, siempre se oía el mismo sonido desde el fondo del pasillo. Toc, toc, toc. El gerente del hotel, confundido pero temeroso, intentó ignorar lo ocurrido con Marta. Informó a los demás empleados que la recepcionista había renunciado abruptamente y dejó la habitación 13 fuera de cualquier discusión. La llave fue devuelta a su cajón habitual, aunque todos sabían que no debería tocarse jamás. Sin embargo, esa noche, un huésped inesperado llegó al Hotel Blackwood. Era un hombre mayor, de apariencia tranquila y vestimenta impecable. Su nombre era Edgar, y su mirada, aunque amable, parecía esconder un conocimiento profundo, como si supiera más de lo que decía. «Necesito una habitación por una noche», dijo con voz firme. El nuevo recepcionista, un joven llamado Tomás, hojeó el registro. Todas las habitaciones estaban disponibles, excepto una. Al ver que Edgar lo miraba directamente, Tomás sintió un escalofrío. «¿Le parece bien la habitación 9 o 12?» preguntó con una sonrisa forzada. «Quiero la 13», respondió Edgar sin titubear. Tomás tragó saliva. «Lo siento, señor, esa habitación no está disponible». Edgar se inclinó hacia él, apoyando las manos en el mostrador. «Sé que existe. Deme la llave». El joven, nervioso, miró a su alrededor, como buscando ayuda. Pero algo en la voz de Edgar, en su seguridad, lo hizo obedecer. Sacó la llave polvorienta del cajón y se la entregó. El hombre tomó la llave, asintió en agradecimiento y caminó hacia el pasillo oscuro, con pasos lentos y deliberados. Al llegar a la habitación 13, Edgar empujó la puerta, que se abrió con facilidad, como si la casa misma lo estuviera esperando. El aire era gélido y denso, con un silencio tan profundo que parecía envolverlo todo. Entró, encendió la lámpara de la mesa y observó la habitación. Pequeña, vacía, pero con las paredes llenas de manchas oscuras, como sombras que se habían quedado atrapadas allí. Cerró la puerta detrás de él y habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. «He venido a terminar esto». De su maletín sacó un cuaderno antiguo y una vela. Lo colocó todo sobre la mesa, encendiendo la vela con una cerilla que tembló en su mano. La llama parpadeó débilmente, como si luchara por sobrevivir en aquella oscuridad. «Sé que estás aquí», murmuró Edgar, mirando hacia las esquinas de la habitación. Su voz era firme pero suave. «Has tomado demasiadas almas. Es hora de que te detengas». Las paredes respondieron. Un susurro comenzó, bajo y arrastrado, como si 1000 voces hablaran a la vez. La luz de la lámpara titiló, y de las manchas oscuras en las paredes comenzaron a surgir sombras, retorciéndose como si despertaran después de un largo sueño. Eran figuras sin forma definida, pero llenas de intención, y se acercaban lentamente hacia Edgar. El anciano no se movió. «No pueden atraparme», dijo, extendiendo una mano sobre el cuaderno. «Estoy aquí porque yo las llamé».
Las sombras se detuvieron por un momento, como si evaluaran sus palabras. La respiración en la habitación se volvió pesada y rítmica. Inhalar, exhalar. Edgar comenzó a leer en voz alta del cuaderno, en un idioma antiguo, con palabras que retumbaban en el aire. La vela se avivó, brillando con fuerza, y las sombras empezaron a retorcerse, emitiendo un sonido agudo, como un lamento. «Ustedes no pertenecen aquí», continuó Edgar, su voz elevándose con cada palabra. «Esta casa no es suya. Este lugar será libre». Las sombras comenzaron a retroceder, arrastrándose hacia las paredes, como si la luz de la vela las estuviera expulsando. La lámpara brilló con un resplandor cegador, y las paredes temblaron, como si la misma habitación estuviera gritando. Edgar gritó las últimas palabras del conjuro, y la vela explotó en un resplandor dorado. El silencio regresó de golpe, profundo y total. La habitación quedó vacía. Edgar respiró con dificultad, apoyándose en la mesa. Las sombras habían desaparecido. Las manchas en las paredes estaban secas, inertes, como si nunca hubieran estado vivas. La habitación 13 finalmente parecía vacía. Se levantó, tomó el cuaderno y apagó la lámpara. Al salir, cerró la puerta con firmeza y dejó la llave en el suelo, en la entrada de la habitación. A la mañana siguiente, Tomás encontró la llave de la habitación 13 en la recepción, limpia y reluciente, como si nunca hubiera sido usada. Subió al pasillo, esperando encontrar algo extraño, pero la puerta de la habitación 13 estaba cerrada y sellada como siempre. Nadie volvió a ver a Edgar, y el hotel recuperó su silencio. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron, y la habitación 13 fue olvidada de nuevo. Pero algunos trabajadores del hotel, al pasar por el pasillo en noches tranquilas, juraban que ya no sentían la opresión de antes. La casa estaba quieta, y aunque el silencio reinaba en el Hotel Blackwood, todos sabían que algo había cambiado. El único sonido que quedó fue el eco de la historia que había llegado a su fin. La habitación 13 ya no respiraba. Con el tiempo, el Hotel Blackwood recuperó su rutina. La puerta de la habitación 13 permaneció cerrada, sellada por completo, y nadie volvió a tocar su llave. Los trabajadores dejaron de sentir la presión inexplicable al pasar por el pasillo. El aire era más ligero, las sombras menos densas, y las noches transcurrían tranquilas. Sin embargo, las leyendas no mueren tan fácilmente. Algunos empleados contaban que, en noches particularmente silenciosas, se escuchaba un suave susurro desde el final del pasillo. No era el rugido pesado de una respiración, sino un murmullo tenue, como un eco lejano de lo que alguna vez había estado allí. Una noche, el joven recepcionista Tomás trabajaba hasta tarde. El hotel estaba vacío, con solo el sonido del viento soplando contra las ventanas. Miraba su reloj, las 12:01 de la noche. Inquieto, se levantó para revisar las cámaras de seguridad, un hábito que había desarrollado desde la desaparición de Marta. Todas las imágenes estaban claras, excepto una. La cámara que apuntaba al pasillo donde estaba la habitación 13 comenzó a parpadear. La imagen temblaba y se distorsionaba, como si algo invisible estuviera interfiriendo. Tomás sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mirar con atención. El pueblo de Hollow Creek era pequeño, olvidado por el mundo y escondido entre colinas frondosas. A simple vista, no tenía nada peculiar. Casas modestas de madera, una iglesia con su campanario inclinado y una única calle principal que terminaba en un viejo puente de piedra. Sus habitantes vivían tranquilos, alejados del bullicio de las ciudades,
y las generaciones pasaban sin grandes cambios. Pero Hollow Creek escondía un secreto, uno que los forasteros desconocían y que los propios habitantes no mencionaban nunca. Todo cambió la mañana del 5 de octubre de 1963, cuando el cartero del pueblo vecino llegó a Hollow Creek para entregar el correo y encontró nada. El pueblo había desaparecido. Donde antes estaban las casas, las tiendas y las calles, solo quedaba un terreno vacío cubierto de hierba seca y árboles muertos. El puente seguía en pie, pero no llevaba a ninguna parte. Ni un solo rastro de las estructuras, ni una señal de vida. Era como si Hollow Creek nunca hubiera existido. Una semana antes del 5 de octubre, Evelyn Carter, una joven maestra que llevaba apenas 6 meses en el pueblo, notó los primeros signos. Las luces en su casa parpadeaban sin motivo. El aire se volvía denso al caer la noche, y un ruido apenas perceptible, como un zumbido, parecía llenar el silencio en cada rincón de Hollow Creek. La gente del pueblo lo ignoraba. «El pueblo es así», le dijo el sheriff Hargrove una tarde, cuando Evelyn intentó hablar sobre lo que sentía. «Aquí pasan cosas que es mejor no cuestionar». Evelyn no quedó convencida. Esa noche, desde su ventana, vio algo que la dejó helada. Sombras moviéndose bajo el puente de piedra. No eran personas, no tenían forma definida, pero se deslizaban con rapidez, como si el suelo no las tocara. Al día siguiente, los rumores comenzaron. Una anciana en la tienda comentó que sus relojes habían dejado de moverse. «Como si el tiempo se detuviera», murmuró, cruzando sus manos con nerviosismo. Otros mencionaron haber escuchado voces al anochecer, susurros que venían del bosque que rodeaba el pueblo. Evelyn intentó advertir a los demás. «¿No ven lo que está pasando? Algo está mal aquí». Pero nadie quiso escucharla. Los habitantes de Hollow Creek habían vivido demasiado tiempo con su silencio. La noche del 4 de octubre de 1963. El zumbido en el aire era inconfundible. Una vibración baja, constante, como si el suelo mismo estuviera vivo. Evelyn no pudo dormir. Se sentó en su escritorio, mirando por la ventana, cuando vio una luz en el bosque, un brillo tenue que pulsaba con cada segundo. Movida por un impulso que no podía explicar, salió de la casa y caminó hacia el bosque. El aire era gélido, pesado, y las sombras entre los árboles parecían moverse a su alrededor. A medida que se acercaba al claro, vio que la luz emanaba de una fisura en el suelo. Era pequeña, pero crecía lentamente, expandiéndose como si la tierra se estuviera partiendo. De repente, una voz surgió detrás de ella. «Es demasiado tarde». Evelyn se giró bruscamente y vio al sheriff Hargrove de pie, con una linterna en la mano. Su expresión era fría, resignada. «No debiste venir aquí», dijo él, con voz plana. «Hollow Creek ha llegado a su final». Antes de que Evelyn pudiera responder, el zumbido se intensificó. El suelo tembló bajo sus pies y la fisura comenzó a expandirse, liberando un brillo cada vez más fuerte. A su alrededor, el bosque parecía deformarse, como si la realidad misma estuviera siendo arrancada del lugar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Evelyn. «Ya no hay salida», respondió el sheriff, su voz perdiéndose entre el estruendo. «Esto no es un accidente. Hollow Creek no debería existir». Evelyn corrió, desesperada por regresar al pueblo. Pero cuando llegó, las casas ya comenzaban a desvanecerse. Las paredes se volvían translúcidas, las ventanas se disolvían en el aire, y los habitantes, aquellos que aún estaban en las calles, parecían congelados, como si el tiempo hubiera dejado de tocar sus cuerpos. Un grito quedó atrapado en su garganta. Evelyn vio cómo todo a su alrededor se desmoronaba. El suelo, el puente,
incluso el cielo, que parecía agrietarse como un espejo roto. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. De repente, todo se detuvo. 5 de octubre de 1963. Cuando el cartero llegó esa mañana, encontró solo un campo vacío donde alguna vez estuvo Hollow Creek. El suelo era plano y cubierto de una hierba que parecía haber crecido en cuestión de horas. No había casas, ni caminos, ni señales de que allí hubiera vivido alguien. Las autoridades investigaron, pero no encontraron respuestas. Los registros de Hollow Creek desaparecieron misteriosamente de las oficinas municipales. Las personas que alguna vez vivieron allí parecían haber sido borradas de la memoria colectiva, como si el pueblo y su gente hubieran sido arrancados del tiempo. Sin embargo, algunos dicen que si caminas hasta donde solía estar el puente de piedra y te quedas en silencio al caer la noche, puedes escuchar susurros. No palabras, sino un eco lejano de algo que ya no pertenece a este mundo. Y si tienes suficiente valentía para quedarte hasta que la luna esté en su punto más alto, quizás veas sombras moviéndose lentamente en el suelo, como buscando algo o a alguien, porque aunque Hollow Creek desapareció del mapa, sus habitantes nunca se fueron del todo. Siguen atrapados en el lugar que ya no existe, esperando a que alguien los encuentre. Décadas después, el terreno donde Hollow Creek una vez estuvo permanecía olvidado, cubierto de hierba marchita y árboles secos que parecían sobrevivir en un silencio absoluto. Nadie en los pueblos cercanos se atrevía a acercarse al lugar, ni siquiera por curiosidad. Se decía que el aire era demasiado pesado allí, como si el mismo espacio luchara por existir. Pero las leyendas no mueren, y donde hay misterio, siempre hay quien busca respuestas. En el verano de 1995, un grupo de investigadores paranormales llegó al área. Liderados por Daniel Gray, un hombre obsesionado con desapariciones inexplicables, trajeron cámaras, grabadoras y mapas antiguos. No puede simplemente haberse ido, murmuraba Daniel, mientras observaba el terreno árido donde el pueblo alguna vez se alzó. Todo deja una huella. La primera noche, el equipo instaló un campamento en el lugar exacto donde el puente de piedra había existido. El aire era inquietantemente quieto, sin viento ni sonidos de insectos. Era como si el tiempo estuviera suspendido. Mientras preparaban sus equipos, uno de los investigadores, Sara, notó algo extraño. El suelo, murmuró, arrodillándose para tocar la tierra. Está caliente. Daniel se acercó y sintió lo mismo. Una vibración leve, constante, como un latido que venía desde lo profundo. No lo mencionaron al resto del grupo, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando la noche cayó, el equipo comenzó su investigación. Grabaron videos, tomaron fotografías y colocaron micrófonos alrededor del área. Al principio todo fue normal, pero alrededor de la medianoche, las grabadoras comenzaron a captar un sonido, un zumbido, bajo y distante, apenas perceptible, pero inconfundible. ¿Escuchan eso?, preguntó Daniel, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Los demás asintieron, y Sara comenzó a ajustar la frecuencia de los micrófonos. «Hay algo en el aire», dijo, su voz temblando. «Parece como si viniera de todas partes». Fue entonces cuando una de las cámaras comenzó a fallar. La imagen parpadeó, y entre los destellos, Daniel vio algo que lo hizo detenerse en seco. Frente a ellos, a unos metros de distancia, siluetas comenzaron a aparecer entre la bruma que se levantaba del suelo. No eran personas, eran sombras. «¡No puede ser!», exclamó uno de los investigadores, retrocediendo con pánico. Las sombras no se movían como figuras humanas. Se deslizaban lentamente, sin forma definida, como si estuvieran hechas del mismo vacío.
Alrededor del equipo, el zumbido se intensificó, convirtiéndose en un rugido bajo que retumbaba en sus oídos. Daniel tomó una linterna y apuntó hacia las sombras, pero la luz no las afectaba. Al contrario, parecía hacerlas más densas, más reales. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies y el aire se volvió gélido. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sarah, agarrando su equipo. Daniel, sin embargo, no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en las sombras. Fue entonces cuando una voz surgió entre el rugido. Al principio era un susurro, pero pronto se convirtió en un grito, como miles de voces que resonaban al unísono. «¡Ayúdanos!». El sonido los envolvió. Un lamento tan antiguo y desesperado que parecía salir desde lo profundo de la tierra. Daniel sintió que lo arrastraba hacia adelante, como si el terreno mismo tirara de él. Las sombras se movían ahora con rapidez, acercándose cada vez más. «Daniel, vámonos», gritó Sarah, tirando de su brazo. Finalmente, Daniel reaccionó. Tomaron el equipo que pudieron y corrieron hacia sus vehículos. El rugido quedó atrás, pero el zumbido los siguió hasta que cruzaron los límites del antiguo pueblo. Al mirar por el espejo retrovisor, Daniel vio por última vez el campo vacío y las sombras, inmóviles, observándolos. Días después, Daniel revisó las grabaciones. La mayoría estaban dañadas, como si el ruido hubiera borrado las cintas. Pero en una de ellas, justo antes de que la imagen se distorsionara, aparecía algo claro: el contorno de una calle con casas de madera, fugazmente visible entre las sombras. Y una voz susurrando débilmente: «No nos olvides». Daniel cerró la grabadora con un temblor en las manos. Sabía que Hollow Creek seguía ahí, en algún lugar entre el tiempo y el vacío, atrapado en una existencia que nadie podía comprender. Pero lo peor era otra cosa. Ahora el zumbido lo seguía a todas partes. Por las noches, al cerrar los ojos, aún lo escuchaba. Y cuando despertaba, siempre veía algo en la esquina de su habitación. Una sombra, inmóvil, esperándolo. Porque Hollow Creek no había desaparecido. Solo estaba esperando a que alguien volviera. Las noches de Daniel se volvieron insoportables. El zumbido seguía allí, constante, como si algo estuviera latiendo dentro de las paredes de su casa. No importaba cuántas veces cambiara de habitación o intentara dormir en otro lugar. El sonido lo seguía, persiguiéndolo incluso en sus sueños. Pero lo peor eran las sombras. Al principio, solo las veía de reojo, en el rincón oscuro del pasillo, al otro lado de la calle, o reflejadas brevemente en los espejos, siempre inmóviles, siempre observándolo. Pero cada noche parecían estar más cerca. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, Daniel decidió regresar. Hollow Creek había dejado una marca en él, una que no desaparecería a menos que enfrentara lo que había traído de vuelta. Empacó su cámara, su grabadora y un cuaderno de notas. Sabía que era una locura, pero algo dentro de él lo empujaba, como si el pueblo mismo lo estuviera llamando. La carretera hacia Hollow Creek estaba desierta, cubierta por una niebla espesa que parecía surgir del suelo. Cuando Daniel llegó al límite del terreno donde alguna vez estuvo el pueblo, todo era igual que la última vez. Un campo vacío y silencioso, pero el aire estaba aún más pesado, como si el lugar supiera que había regresado. Dejó su auto y caminó lentamente hacia donde recordaba que estaba el puente. Cada paso se sentía más difícil, como si la tierra intentara hundirlo. Al llegar, se arrodilló en el suelo y encendió su grabadora. «Estoy aquí», susurró, mirando la nada frente a él. «Sé que pueden escucharme. ¿Qué quieren de mí?». Por un instante, todo quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse.
Pero entonces la grabadora captó algo. Un zumbido, creciente y familiar, seguido de un susurro bajo. «Vuelve». Daniel miró a su alrededor con el corazón latiendo en su pecho. Y entonces ocurrió. Frente a sus ojos, el aire comenzó a temblar, como una cortina distorsionada. Las sombras emergieron del suelo, deslizándose con rapidez, y poco a poco, las casas de Hollow Creek empezaron a materializarse. Primero como siluetas, luego con detalles más claros. Paredes de madera, ventanas rotas, puertas que crujían suavemente. El pueblo había regresado. Daniel dio un paso atrás, su mente luchando por comprender lo que veía. Alrededor de él, las sombras se detenían, inmóviles. No eran solo sombras, eran los habitantes de Hollow Creek, sus rostros borrosos, sus cuerpos deformados, atrapados entre la luz y la oscuridad. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Daniel, su voz apenas audible. Las figuras no respondieron, pero una de ellas, más cercana, levantó un brazo tembloroso y señaló hacia el viejo puente de piedra. Daniel entendió que tenía que ir allí. Se acercó lentamente, sintiendo cómo el suelo vibraba bajo sus pies. Al cruzar el puente, vio algo que lo dejó sin aliento. En el centro del claro, la fisura que Evelyn había visto aquella noche volvía a brillar, pulsando con una luz fría y antinatural. De ella, un rugido profundo comenzó a elevarse, acompañado por el zumbido que ya formaba parte de su vida. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose hacia la fisura, como si intentaran cerrarla o escapar de ella. Daniel sintió el impulso de correr, de huir, pero se obligó a quedarse. La voz surgió de nuevo, esta vez más fuerte, resonando en su mente. «Libéranos». Daniel entendió. Hollow Creek no había desaparecido. Había sido absorbido, atrapado en un lugar entre mundos, entre el tiempo y el olvido. Y la fisura era la grieta que los mantenía encerrados. Temblando, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Nombres de los desaparecidos, detalles del pueblo, todo lo que sabía. Era como si registrar la verdad pudiera devolverles la libertad. Con cada palabra, el zumbido se intensificaba y las sombras se agitaron, acercándose cada vez más a la luz de la fisura. Finalmente, con el último nombre escrito, Daniel gritó con todas sus fuerzas: «¡Están libres!». La fisura brilló con un resplandor cegador, y un viento helado lo lanzó hacia atrás. Las sombras se detuvieron, girándose hacia él una última vez, antes de ser absorbidas por la luz. Las casas comenzaron a desvanecerse, y el rugido se convirtió en un murmullo lejano. Cuando el resplandor desapareció, Daniel quedó solo en el campo vacío. El pueblo había desaparecido una vez más. El zumbido, finalmente, había cesado. Semanas después, Daniel regresó a su casa. El silencio que tanto había anhelado lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir. Los registros de Hollow Creek, sin embargo, seguían perdidos, y nadie más parecía recordar que el pueblo alguna vez existió. Pero Daniel sí lo recordaba. Una noche, mientras observaba el cielo desde su ventana, vio algo en la distancia. Una luz tenue, como un destello, justo donde sabía que el pueblo había estado. Sonrió débilmente y murmuró: «Descansen en paz». Cerró los ojos, sabiendo que Hollow Creek, el pueblo que había desaparecido, finalmente había sido liberado, y las sombras nunca volvieron. Daniel observó la noche desde su ventana una última vez. El resplandor distante donde Hollow Creek había existido se desvaneció lentamente, como un aliento exhalado por el mundo mismo. La oscuridad que quedó atrás era silenciosa y tranquila, como si el suelo hubiera sellado un pacto final. Los habitantes atrapados en el olvido finalmente podían descansar.
Un peso que Daniel no sabía que cargaba pareció liberarse de su pecho. La sensación constante de ser observado, de oír un zumbido que lo perseguía, había desaparecido. Por primera vez en meses sentía que estaba solo, verdaderamente solo. Cerró la ventana, dejando fuera el frío aire nocturno. Al girarse, vio su cuaderno sobre la mesa, donde había anotado los nombres y detalles del pueblo perdido. La última página permanecía abierta. Una frase escrita apresuradamente en medio de la tensión de aquella noche. Libéranos. Ahora somos libres. Daniel esbozó una sonrisa cansada y cerró el cuaderno con cuidado, como si temiera despertarlo. Lo guardó en un cajón junto con las otras pruebas. Cintas dañadas, fotos borrosas y fragmentos de lo que una vez fue Hollow Creek. Eran los únicos rastros que quedaban del pueblo. Una historia que nadie más creería. Apagó las luces de su casa y se acostó, por primera vez sin miedo a las sombras o al zumbido constante en su mente. El silencio era profundo, pero esta vez no era opresivo. Era el silencio de la paz. Antes de quedarse dormido, un último pensamiento cruzó su mente. Tal vez Hollow Creek no desapareció. Tal vez, simplemente, encontró su lugar. En el campo donde una vez se alzó el pueblo, bajo la luna llena, el terreno permanecía intacto, cubierto de hierba marchita y árboles inmóviles. Pero si alguien se acercara demasiado, si escuchara con atención en el viento, tal vez alcanzaría a oírlo. No un zumbido, ni un rugido, solo un susurro suave, como un gracias que se pierde en la noche. Y con eso, la historia de Hollow Creek terminó, para siempre.